Adentrándonos entonces en el estudio de lo que es el mercado, vamos a ver primero el funcionamiento, el comportamiento de lo que se denomina la demanda. ¿Qué es la demanda? Bien, el punto de partida para estudiar cualquier mercado son las necesidades, es decir, todo surge, el origen de cualquier intercambio es la presencia de una necesidad en alguien. Bien, las necesidades entonces son el origen de los intercambios, de las relaciones económicas entre los agentes económicos. Dado que hemos identificado una necesidad que alguna persona tiene, a partir de esa necesidad se identifica algún producto que al consumirlo podamos satisfacer esa necesidad. Y ese producto no está disponible libremente en el medio, sino que tiene que ser producido por alguien. Eso lo convierte en un bien económico. Bien, supongamos si tenemos necesidad de aire, pero salimos y el aire está disponible y podemos consumirlo libremente, entonces el aire no es un bien económico. Es una necesidad que la podemos satisfacer sin recurrir a ningún mercado. Pero cuando las necesidades para ser satisfechas, necesitan del consumo de un bien o de un servicio, ahí nos convertimos en consumidores, porque debemos ir al mercado en el que se venden para adquirirlo y de esa manera satisfacer nuestra necesidad. Desde este punto de vista entonces se denomina demanda a las cantidades de un bien o de un servicio que los consumidores, y los consumidores son las familias dentro de los agentes económicos, quieren y pueden comprar. Entonces, para que las familias se conviertan en consumidores se necesita de la presencia de dos factores. Uno es querer comprar algo, y ese querer comprar algo proviene de la idea de que el consumo de ese producto me va a satisfacer aquella necesidad que era el origen de esta situación. Pero además de querer comprar algo porque me va a satisfacer mi necesidad, tengo que tener el poder adquisitivo, la capacidad económica, los recursos, el dinero con el que comprarlo. Si tengo las dos cosas, es decir, quiero algo y además lo puedo comprar, entonces me puedo constituir como consumidor. La demanda entonces está conformada por consumidores, y los consumidores son aquellas personas que quieren y pueden comprar algo. Cuando nosotros sumamos las demandas de consumidores individuales, de personas individuales, lo que tenemos es la demanda total de mercado de algún determinado bien o servicio. ¿A qué se denomina la ley de demanda? Bien, vamos a denominar ley de demanda a la relación inversa que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Existe una relación inversa. ¿Qué significa una relación inversa? Una relación inversa entre dos variables implica que cuando una de esas variables medidas en valores, ¿no? Cuando el valor de una de esas variables sube, el valor de la otra variable relacionada inversamente con ella disminuye. Entonces, el valor de una sube, el valor de otra baja, el valor de la primera baja, el valor de la segunda sube. Eso nos dice que las variables están relacionadas inversamente. Bien, la ley de la demanda nos dice que en la demanda existe una relación inversa entre el precio de un bien o de un servicio y su cantidad demandada. Es decir, cuando aumente el precio de algún bien o de algún servicio, de algún producto, los consumidores van a tender a tratar de consumir menos cantidad de ese bien o servicio. Y al revés, cuando el precio de algo se reduce, los consumidores van a tender a tratar de consumir más cantidades de ese producto, porque ahora es relativamente más barato. Entonces, cuando el precio sube, relativamente más caro ese producto, consumimos menos. Cuando el precio disminuye, relativamente más económico, más barato, en términos coloquiales, consumimos más. Esa es la relación inversa existente entre el precio y cantidad, es la ley de la demanda.
¿Y esto por qué ocurre? Bien, porque tenemos dos efectos aquí adentro. Uno se llama el efecto de sustitución. El efecto de sustitución me dice, mira, cuando aumenta el precio de un determinado bien, en este caso el bien A, cualquiera sea, cuando aumenta el precio del bien A, yo voy a tender, yo como consumidor, lo que voy a intentar es buscar otros bienes que satisfagan aquella necesidad que originó mi presencia en este mercado a un precio menor. Entonces voy a tender, ahora que A es más caro, a consumir otro bien. Por lo tanto, la cantidad consumida de A va a disminuir. Fíjense, esto significa el precio del bien A aumenta. Es cuando aumenta el precio del bien A, por efecto sustitución, sustituyo el relativamente más caro por algún otro algún otro producto de la competencia que sea relativamente más económico, disminuye entonces la cantidad del bien A. Pero después está el efecto ingreso. El efecto ingreso, ¿qué dice? Bien, que al aumentar el ingreso de una persona, la cantidad del bien A puede aumentar o disminuir la cantidad demandada. Supongamos que mañana nos duplican el sueldo y que no hay inflación, entonces nos duplican el sueldo en términos nominales y en términos de cantidad de producto que vamos a comprar nuestro sueldo es el doble. Bien, nos ha aumentado el ingreso. ¿Qué va a pasar con nuestra cantidad consumida de un determinado bien? En este caso como ejemplo, pero que cualquiera. Bueno, lo que va a pasar es que puede ser que aumentemos nuestro consumo de A, pero puede ser que no. ¿Por qué? Porque cambia lo que se llama la naturaleza del bien. Y acá no para todas las personas esto es igual, pero supongamos mañana ganamos el doble, entonces va a aumentar nuestra compra de salidas a comer a restaurantes. Bien, íbamos una determinada cantidad de días por mes, bueno, ahora podemos ir más. Entonces, si compre cenas en restaurantes, bueno, aumentó mi ingreso y resulta que ahora voy a ir más veces a comer afuera. Pero supongamos que A sea, no sé, algo que nosotros consumíamos, pero que en realidad queríamos consumir otra cosa, nada más que no podíamos. No sé, supongamos que nos gusta ir al agua, pero como no tenemos pileta y no podemos pagar el club, nos bañamos en el verano en los cauces de riego, que está prohibidísimo, no lo hagan nunca. Bien, en ese caso, si de repente nuestro ingreso aumenta, lo que vamos a probablemente hacer es que ahora sí vamos a poder pagar en la cuota del club o nos vamos a hacer pileta en nuestra casa. Entonces, si afuera baños en cauces de riego, ahora que soy relativamente más rico, disminuyo mi cantidad demandada de baños en el cauce de riego, en el canal. ¿Se entiende? Bien, entonces, por efecto ingreso, fijémonos, ¿qué pasa si varía el precio de un determinado bien? Efecto de sustitución me dice, mira, si el precio de A aumenta, la cantidad de A va a disminuir. Pero por efecto ingreso, que haya aumentado el precio de ese bien, lo que hace en realidad es que me vuelve relativamente más pobre, porque ahora mi ingreso medido en términos del bien A se ha reducido. Entonces, el aumento del precio de un determinado bien juega como si a mí mi ingreso me hubiera variado. Aumentó el precio, disminuyó mi ingreso. Disminuyó el precio del bien, aumentó mi ingreso. ¿Se entiende? Es decir, si yo mido lo que gano en términos de, no sé, kilos de asado y mañana aumenta el kilo de asado, la cantidad de kilos de asado que yo gano por mes de repente ha disminuido, soy relativamente más pobre. Entonces el aumento en el precio de un bien lo que termina haciendo es disminuyendo mi ingreso. Y al revés, la disminución del precio de un bien lo que termina haciendo es aumentando mi ingreso. Supongamos que aumentó el precio del bien A y supongamos que A sea la carne de asado. Bien. Por efecto ingreso, mi ingreso ahora ha disminuido. ¿Bien? Ahora mi ingreso ha disminuido. ¿Por qué? Porque aumentó el precio del asado. Mi ingreso en términos de asado ahora es menor.
disminuyó mi ingreso. Pero recién acabamos de decir que por efecto ingreso, al disminuir mi ingreso, yo puedo consumir más o menos, dependiendo de que yo considere que ese bien es de una naturaleza u otra. En este caso, el asado es un bien que lo consideramos que si yo soy más rico, voy a comer más asado, generalmente pasa así, es decir, es lo que se denomina un bien normal o superior. Bien. De esta manera, al ser yo relativamente más pobre, voy a disminuir el consumo de asado por efecto ingreso y voy a disminuir el consumo de asado por efecto sustitución. Entonces, aumentó el precio del asado, disminuye la cantidad tanto por efecto sustitución o efecto ingreso. Se cumple la ley de la demanda, relación inversa entre precio y cantidad. Ahora bien, supongamos que A, en vez de ser asado, sea polenta. Si aumenta el precio de la polenta, y la polenta podemos considerar que es un bien inferior, es decir, por más que nos guste, no comemos mucha polenta en general, más allá de las particulares de que alguna persona en particular puede ser que se comporte de manera distinta. En el agregado, en la suma de los consumidores del mercado, de nuestro mercado, la polenta la podemos considerar un bien inferior, es decir, un bien que por efecto de ingreso, cuando yo soy relativamente más rico, vamos a ahorrar acá para que se entienda mejor, bien, es decir, cuando mi ingreso aumenta, la cantidad demandada de polenta va a disminuir porque la voy a reemplazar por otros bienes que me gustan más. Bien, supongamos que aumenta el precio de la polenta. Por efecto de sustitución voy a tender a reemplazarla por otro, es decir, va a bajar la cantidad demandada de polenta. Pero por efecto de ingreso, al aumentar el precio de la polenta, mi ingreso en términos de polenta ahora ha disminuido. Entonces soy relativamente más pobre en términos de lo que yo gano de paquetes medido en paquetes de polenta. Pero como la polenta es un bien inferior, al disminuir mi ingreso, al ser relativamente más pobre, voy a intentar consumirla más. ¿Por qué? Porque un bien inferior justamente es eso. Lo acabamos de explicar. El bien inferior es que si yo gano más, lo consumo menos, pero si yo gano menos, lo consumo más, porque como soy relativamente más pobre, voy a consumir más de este bien, que no me gusta mucho, pero no puedo pagar el otro. Entonces fíjense, aumenta el precio de la polenta y por efecto de sustitución me dice que tengo que reducir su consumo, pero por efecto ingreso me dice que tengo que aumentar su consumo. Bien, juegan en contra un efecto del otro en este caso. Bien, ¿cuál de los dos gana? Gana el efecto sustitución. Es decir, al aumentar el precio, la cantidad que yo reemplazo por un competidor más barato es siempre mayor que el efecto ingreso. En el caso de los bienes normales, los dos efectos trabajan hacia el mismo lado, refuerzan la idea. En el caso de los bienes inferiores, los dos efectos trabajan de manera contraria, va uno para un lado y el otro va para el otro, pero siempre gana el efecto de sustitución, de manera que siempre se cumple entonces la ley de la demanda, relación inversa. Aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada de ese bien. Bien, y acá que tenemos, bueno, acá tenemos la función de la demanda. La función de la demanda es la relación entre la cantidad demandada de un bien, su precio y otras variables que afectan el comportamiento de los consumidores. Entonces acá tenemos Q sub A, lo vamos a leer como cantidad demandada del bien A. ¿De qué va a depender? F sería es el símbolo de la función. Significa que la cantidad demandada del bien A es función de. Cuando nosotros decimos es función de, es decir, esta F, estamos diciendo depende de. Lo que decimos es la cantidad demandada de A va a depender de estas cosas. Matemáticamente decimos es función de estas cosas. ¿Y estas cosas cuáles son? Bien, primero que nada, el precio del bien A, que lo acabamos de explicar. Si el precio de A aumenta, la cantidad de A disminuye, y si el precio de A disminuye, la cantidad
demandada de A aumenta. Es decir, que la relación entre la cantidad demandada de A y el precio de A es inversa. Aumenta uno, disminuye el otro. Aumenta el precio, disminuye la cantidad. Disminuye el precio, aumenta la cantidad. Estas dos variables, cuando las estudiamos relacionadas entre sí, funcionan, chocan. Digamos, cuando una va para arriba, la otra va para abajo. Cuando una va para abajo, la otra va para arriba. Bien, relación inversa. Aumenta el precio, disminuye la cantidad. Disminuye el precio, aumenta la cantidad. Pero la cantidad demandada del bien A no solo va a depender de lo que cueste. Cuando nosotros vamos a comprar algo, no solo nos preocupamos de lo que cuesta, también nos preguntamos otras cosas. Por ejemplo, que yo quiera demandar mucho o poco de algo. A ver, nos gusta irnos de vacaciones a otro país. Bien, vivimos acá en Mendoza. ¿Cuánto demandamos de vacaciones en la India, supongamos? ¿Mucho o poco? Bueno, pasa que hay que pagarlas, esas vacaciones tienen un costo, es decir, hay que ver cuál es el ingreso de ese consumidor. El ingreso es otra variable que incide sobre la cantidad demandada de algunos bienes, de todos los bienes. Bien, ahora, ¿qué relación tiene el ingreso con la cantidad demandada? Bueno, lo acabamos de estudiar recién cuando veíamos los efectos de sustitución, el efecto ingreso. Por eso hemos puesto un signo de pregunta. ¿Qué significa? Significa que a veces esa relación es directa o positiva y a veces esa relación es negativa. Veámoslo. Si aumenta el ingreso de los consumidores, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Bueno, depende de la naturaleza del bien A, como dijimos recién. Si el bien A es un bien normal, en términos económicos, o superior, hay una diferencia, pero por ahora tomémoslo como si fuera lo mismo, es un bien normal o superior, significa que al aumentar el precio que al aumentar mi ingreso voy a tratar de consumir más de ese bien. En ese caso, la relación es directa. Aumenta mi ingreso, consumo más. Viajes a la India, asado, vino caro. Bien, ¿qué significa cuando la relación es positiva o directa? Que el bien es lo que se denomina un bien normal o superior. ¿De acuerdo? Ahora, si el bien es un bien inferior, como por ejemplo la polenta, al aumentar el ingreso voy a disminuir la cantidad de A, es decir, la relación pasa a ser inversa, negativa. Aumenta el ingreso, disminuyo mi cantidad, significa que es un bien inferior. Bien, entonces la relación entre los ingresos de los consumidores y la cantidad demandada de A puede ser positiva o negativa, y eso va a depender de la naturaleza de los bienes. Si es un bien normal, la relación es positiva. Si es un bien inferior, la relación es negativa. Que quede clara la definición y de bien normal y bien inferior. Acá, en este curso, bien normal y superior, por el momento los vamos a tomar como si fueran lo mismo. Hay una pequeña diferencia que ya vamos a ver. Y bien inferior es aquel bien cuya cantidad demandada va a disminuir cuando yo aumente mis ingresos. Bien, pero siguen faltando cosas que me van a explicar la cantidad demandada de un determinado bien. Por ejemplo, el precio de los bienes relacionados. Hay bienes que se relacionan cuyo consumo se relaciona con el consumo del bien que estamos estudiando. ¿Y qué relación va a tener? Bueno, de nuevo depende, fíjense, de nuevo hemos puesto un signo de pregunta. Significa que a veces puede ser positiva, directa, y a veces esa relación es negativa. Bien. Y la diferencia, es decir, que la relación entre la cantidad demandada de A y el precio de un bien relacionado, sea directa o negativa, me va a estar diciendo cuál es el tipo de relación que existen entre esos bienes. Y la relación es con el precio del otro bien. Fíjense, acá tenemos precio del bien B. Es decir, que la cantidad demandada de A tiene como factor explicativo, entre otros, el precio del bien B, es decir, el precio de otro bien. Fíjense, ¿qué
significaría que el precio de otro bien esté relacionado positivamente con la cantidad demandada de A? Bueno, que al aumentar el precio del bien B, aumenta la cantidad demandada de A. Al aumentar el precio de otro bien, hay otra cosa que se hace más cara y resulta que entonces la cantidad demandada de A aumenta. Supongamos que A es la carne de vacuna, carne de vaca. ¿Qué pasa? Y B es la carne de pollo. Bien, ¿qué pasa si aumenta el precio del kilo de pollo? Bien, al aumentar el precio del pollo, podemos, por ley de la demanda, la cantidad demandada de pollo, es decir, de B, va a disminuir. Y como ahora comemos menos pollo porque es relativamente más caro, lo sustituimos con carne de vaca. Entonces, aumentó el precio del pollo, el precio del bien B, aumentó el precio del pollo, eso hizo que aumentara la cantidad consumida de vaca. Bien, en ese caso el pollo y la vaca, cuando la relación entre el precio del otro bien y la cantidad demandada del primer bien es positiva, significa que son bienes sustitutos. Bien, sustitutos. Eso significa que la relación de del precio de otro bien con la cantidad demandada de este bien sea positiva. ¿De acuerdo? Ahora bien, si esa relación es negativa, es decir, aumenta el precio del otro bien y disminuye la cantidad demandada de A, ¿qué significa? Supongamos que aumenta el precio del bien B, supongamos que el bien B, que el bien A es la Coca-Cola y el bien B es el Fernet. Aumenta el precio del Fernet, por ley de la demanda va a disminuir la cantidad demandada de Fernet. Al disminuir la cantidad demandada de Fernet va a disminuir la cantidad demandada de Coca-Cola. Entonces, aumentó el precio del Fernet, disminuyó la cantidad demandada de Coca-Cola. Relación negativa. Aumenta el precio del otro, disminuye la cantidad demandada de este. Uno aumenta, el otro disminuye. Relación negativa. Significa que el bien A con el bien B, en este caso, se denominan bienes complementarios. El Fernet y la Coca, el pionono y el dulce de leche, el queso con el dulce de batata y todo lo que ustedes quieran tomar como ejemplos. ¿De acuerdo? Pero también depende la cantidad demandada de otros factores, como por ejemplo los gustos o preferencias de los consumidores. Y acá la relación entre la cantidad demandada de A y los gustos, las preferencias, es positiva. Mientras algo más nos gusta, más lo demandamos. Cuando menos nos gusta, menos lo demandamos. Acá está la moda. Bien, cuando algo se pone de moda significa que nos gusta más, lo preferimos, lo demandamos más. Cuando algo deja de estar de moda, dejamos de preferirlo, lo demandamos menos. De acuerdo, acá tiene mucho que decir la publicidad. Y último, la última variable explicativa es el tamaño del mercado, que tiene que ver con que la cantidad, ¿no?, de consumidores que están presentes acá. Si de repente sumamos más consumidores, la cantidad demandada va a aumentar. Si de repente sumamos menos consumidores, la cantidad demandada va a disminuir. Acá, por ejemplo, tenemos el tema de las expectativas. Veo cuando nos dice, vamos a aumentar la nafta mañana, entonces vamos toda la noche a hacer fila y a cargar. De repente aumentó el número de consumidores, aumentó la cantidad demandada. ¿De acuerdo? Bien, y acá tenemos entonces aquella función de demanda que dijimos, que la cantidad demandada de A depende del precio de A, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes relacionados, que hace que esos bienes sean complementarios o sustitutos, de los gustos y preferencias y del tamaño del mercado. Cuando lo ponemos en términos gráficos obtenemos esto. Esto es la función de la demanda, que tiene pendiente negativa porque, bueno, por la ley de la demanda, aumenta el precio, disminuye la cantidad. Fíjense, si nosotros partimos de un punto como este, en el eje de las abscisas nos medimos la cantidad, en el eje de las ordenadas medimos el precio. Tenemos acá, supongamos que esto sea 1, supongamos que esto sea 100 y esto sea 200.
tenemos algo así como 180 aproximadamente, por ejemplo. Entonces decimos, bien, en este punto, y supongamos que el precio sean 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 67 pesos, tenemos que a 67 pesos estos consumidores demandan 180 unidades de este producto. Esta es la representación gráfica de una función de demanda. Bien, cuando se les diga, se les pida, grafique una función de demanda, y antes de hacer otra cosa, el resto del ejercicio, bueno, ¿qué hacen? Cuando grafican una función de demanda, hacen esto. En el eje de las ordenadas medimos precio. En el eje de las abscisas medimos la cantidad. Relación inversa precio-cantidad. Siempre aquí precio, aquí cantidad. Esta es la función de la demanda graficada con pendiente negativa.